Pero lo que más me preocupa a mí es lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano, porque vemos que no existe ninguna obra importante, nada. Hablo de obra pública. Vemos cómo los servicios de salud se encuentran colapsados y en decadencia, con un recorte de más de 1.200 millones y una ejecución presupuestaria en temas fundamentales como medicinas, insumos, compra de equipamiento y mantenimiento de los mismos bajísimas. Vemos cómo el sector vial se encuentra en condiciones terribles y el sector del petróleo no le han hecho el mantenimiento respectivo, ni se han agilitado las alianzas público-privadas o concesiones debidas como para mantener la producción. Eso está afectando sin lugar a duda la economía. Y por eso vemos cómo, por ejemplo, se cambian las condiciones de las reglas del juego para el costo de la gasolina. Usted sabe que hoy la Eco, País y Extra cuestan 20 centavos más en Ecuador que en Estados Unidos. Una barbaridad. ¿Por qué se lo hace? Se cambió el sistema de bandas. Antes, en un mes no se podía subir hasta más del 5%, pero se podía bajar hasta 10%. Ahora solo se puede bajar hasta 5%. ¿Por qué se lo hace? Se lo hace por la coyuntura, claramente, en busca de recuperar recursos que se perdieron porque el SOTE estuvo prácticamente paralizado y varios pozos y la refinería de Esmeraldas también. Pregunto yo, ¿no hubo un técnico del ministerio que les diga que había que hacerle mantenimiento al SOTE y reubicar ciertos tramos del mismo para que no lo afecte la erupción del río Coca? No hubo un técnico que les diga que había que darle mantenimiento a la refinería, no hubo un técnico que les diga que había que darle mantenimiento a los taladros de los pozos. Por supuesto que hubo. Entonces hubo falta de planificación y voluntad para priorizar los recursos. Y ojo, esto lo digo en todas las áreas, lo vemos en obra pública, lo vemos en educación, lo vemos en salud, lo vemos en el tema energético, petrolero y desafortunadamente hasta en seguridad, donde estamos rompiendo los peores récords de la historia del Ecuador. Si continuamos así, vamos a llegar a más de 9.000 muertes violentas este año, con un promedio de 52 por cada 100.000 habitantes. Para que usted tenga idea, el año más violento del Ecuador fue el 2023, cuando llegamos a 46.2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos 15% más. Vemos como en Guayaquil hay denuncias de secuestros 4 al día. Entonces hay que revisar si la planificación y la estrategia que tiene el gobierno nacional, si es que la tiene, es la adecuada, porque las cifras no dicen aquello. Y en el tema económico, con excepción de las exportaciones, vemos que los otros sectores de la economía no les va bien. Miren lo que pasa con la construcción, donde el BAF, para explicar esto un poquito, el BAF es el valor agregado bruto que le da un sector a la economía. La construcción viene 13 años cayendo, está casi en la mitad de lo que estaba hace 13 años. Vemos cómo el crecimiento económico es pírrico, porque el ministro salió a decir que este año vamos a crecer 2,8%, pero con relación al 2023, es decir, recién vamos a recuperar valores de ese año ante la caída que hubo en el 2024. Y en términos de poder adquisitivo, el salario cada día alcanza para menos y todo está carísimo en el Ecuador. Entonces yo sí creo que hay que cambiar la forma de pensar que se ha venido llevando últimamente y entender que va a ser fundamental incentivar la demanda para fortalecer la economía y su crecimiento económico. Y para eso el Estado tiene que reestructurar la deuda externa para que queden recursos líquidos para invertirlo en la economía y generar incentivos y seguridad jurídica para volverse atractivo. En la última ley en la Asamblea vemos cómo le quieren cobrar nuevos impuestos al reparto de utilidades, cuando lo que se tiene que hacer es estar buscando incentivos para fortalecer la reinversión de utilidades, como pasa en otros países. Y le voy a dar un ejemplo, Alemania. En Alemania, si usted reinvierte el 60% de sus utilidades, paga 0% de impuesto a la renta, pero esa reinversión genera empleo. Entonces, el Estado no recauda por impuesto
a la renta, pero ese empleo genera ingresos, consumo, ventas y recaudación. Recauda más por consumo, impulsando el crecimiento económico. Singapur lo hizo igual. Acá, si lo haríamos enfocado en que esa reinversión debe estar direccionada a la investigación, desarrollo e innovación, mejoraríamos la calidad de la producción nacional, por ende su productividad, su competitividad, venderíamos más en el mercado interno y exportaríamos más productos con valor agregado, lo que sin lugar a dudas fortalecería a la economía ecuatoriana. Son cosas que creo que se tienen que tomar en cuenta ya. 8 de la mañana con 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos. ¿Qué análisis también darle a la actual Asamblea Nacional, Jorge? Mire, yo creo que no se están tratando aquellos temas que realmente son importantes para el pueblo ecuatoriano. Mire, yo he presentado varios proyectos de ley de mano dura para enfrentar al crimen organizado y veo que todavía no se le da tratamiento al mismo. Por ejemplo, se encuentran en una campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional porque dicen que la Corte le ha dado vía libre para que se cambie la prisión preventiva por otras medidas cautelares. Y eso no es cierto. Lo que la Corte ha hecho es interpretar que el juez, respetando la independencia de los poderes del Estado, tiene la potestad de analizar si hace ese cambio. Pero el problema no está ahí. Y permítame darle un ejemplo acá. Yo dejé presentar una ley para que dentro de las medidas cautelares ninguna sea aplicable a los delitos que tienen de cabeza al Ecuador, solo la prisión preventiva, es decir, narcotráfico, secuestro extorsivo, asesinato, homicidio y etcétera. Pero ahí está la clave, porque lo que hay que hacer es eliminar la caducidad de la prisión preventiva. Si mañana un delincuente viene y compra a un fiscal o compra a un juez, le dictan 3 meses de prisión preventiva, después no le formulan cargos, sale con indignante velocidad de la cárcel. En cambio, si usted le elimina la caducidad, y para estos delitos que tienen de cabeza al Ecuador, solo cabe la prisión preventiva, los obliga a tratar el tema y a dar sentencia absolutoria o condenatoria, pero ya tenemos una sentencia en sí, que en la mayoría de los casos van a ser condenatorias. Entonces, es una herramienta de mano dura para que jueces y fiscales puedan condenar con contundencia al crimen organizado. 8 de la mañana, 44 minutos. Justamente en esta última parte me estaba haciendo acordar de lo que surgió la semana anterior, cuando un policía detuvo a un sujeto, lo llevó, el juez no quiso porque ya iba a culminar su horario laboral. ¿Cómo comprender también esto? Porque mientras la policía y militares hacen su trabajo, la justicia no hace su verdadero trabajo. Que se necesita una reestructuración al sistema judicial es fundamental, pero comencemos por interpretar las leyes de forma correcta y por redactarlas para que no exista espacio de interpretaciones. Hay un viejo adagio que desafortunadamente se aplica al Ecuador: echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque muchas redacciones quedan abiertas, quedan a la interpretación de las leyes. Entonces yo siempre he creído que la redacción tiene que ser clara, sencilla, fácil de entender para que no exista espacio a interpretaciones distintas y cumpla su objetivo y el espíritu por el cual se redacta la ley. Entonces esas cosas van a ser fundamentales. Ahora, tienen procesos sancionatorios en la justicia. Si sucede esto, hombre, el juez merece una sanción ejemplar y de forma inmediata, pero que sí hay que fortalecer las leyes, dado el momento durísimo que vive la nación en materia de seguridad. Hay que hacerlo, sin lugar a dudas, pero entendiendo el problema, no lanzando juegos pirotécnicos para después denostar a otros sectores que deben tener independencia. 8 con 45 minutos. Ahora, usted decía hace unos minutos también en la entrevista de que hay que ahorrar, hay que buscar la forma, pero se nos avecina también una consulta popular que seguramente se la va a ejecutar. Oiga, ¿y esto es un despilfarro de dinero? Ahorrar es sano, pero
hay que entender cómo funciona la economía. Si usted quiere generar más para ahorrar, Clarito. primero tiene que invertir. Y estamos en un momento de austeridad brutal. Y permítame acá decir algo en materia económica para pasar a la consulta. La austeridad no funciona, no ha funcionado en ningún país del mundo. Acá siempre vemos como ejemplo a Estados Unidos, Alemania, Europa y etcétera. Vaya a ver, pues, cuánta plata destinan a inversión, sobre todo en aquellas cosas que son derechos fundamentales que tiene la gente y por la cual paga impuestos, como son nutrición, seguridad, educación, salud, etcétera. Vaya a ver, pues, cuánto destinan en obra pública para mejorar la competitividad sistémica y la calidad de los servicios. Vaya a ver cómo se le da agilidad a las alianzas público-privadas para que el sector privado pueda ser complemento con el sector público y la inversión llegue para generar empleos y mejorar la calidad de vida de la gente. Y aquí le hago un pequeño análisis. ¿Por qué un país con inestabilidad política peor que el Ecuador, vecino nuestro, Perú, que también firmó su ley de alianzas pública-privada en el año 2015, ha podido, por esta vía, generar inversiones por 60.000 millones de dólares en los últimos 10 años en el ámbito de telecomunicaciones, energía, vialidad, minería, petróleo y etcétera? Y en cambio, con una ley firmada el mismo año, el Ecuador prácticamente no ha recibido nada por alianzas público-privadas. Eso tendríamos que preguntarnos, ¿qué está trabando que el país sea atractivo a nivel internacional? Y sabe qué es lo que sucede, que la gente no confía, que no hay seguridad jurídica, que no hay confianza. Y si seguimos a un ritmo de cada 2 meses presentar un económico urgente que cambia las reglas del juego y aumenta impuestos, entonces nadie va a venir a invertir acá. Ahora sí, discúlpeme, repítame la pregunta sobre la consulta. Sí, le mencionaba, y se nos avecina una consulta popular, que las críticas han venido por el despilfarro de dinero, pero hay otros que dicen que sí es necesario. ¿Es viable o no es viable? Mire, yo le voy a hacer la pregunta a usted más bien, y para que la audiencia saque su análisis. ¿Qué es más importante? ¿Que esa plata de la consulta se invierta en preguntar si quieren que los casinos regresen o que se invierta en medicina, en educación o en obra pública? Se lo pregunto. Ah, por supuesto que a obra pública, salud, inseguridad que tenemos, pues, economía. El momento durísimo que vive el Ecuador amerita de que prioricemos en aquellas cosas que son urgentes y fundamentales. Si usted me pregunta a mí, esta es una consulta inicua, como decía el ingeniero Febres Cordero, que no va a resolver los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Pero en cambio, por ejemplo, ¿qué pasa si en la salud esa plata decidimos invertirla para copiar un sistema estilo Singapur? Y déjenme dar un pequeño ejemplo acá. Singapur en el año 63 era uno de los países más pobres del mundo. Ahí comenzó a repensar el país y a planificarse para convertirse en lo que es el día de hoy, el país con el ingreso per cápita más alto del mundo. Pero en materia de salud tenían un problema gravísimo. Su red de salud también estaba colapsada. ¿Qué decidieron? Invertir en prevención. ¿Cómo? Con la construcción de pequeñas clínicas para atender de forma planificada, con un sistema integrado, es decir, con la base de datos de todos sus beneficiarios, para dar controles, chequeos, exámenes y vacunación de forma gratuita, de forma estacional, porque ellos, así como el Ecuador, ya saben cuáles son la mayoría de enfermedades que llegan en base a las distintas estaciones que tiene el año. Por ejemplo, acá en la costa ecuatoriana, ya sabemos que enero, febrero, marzo, etcétera, por ser invierno, tienen muchísimas enfermedades respiratorias. Pregunto yo, ¿no se puede hacer eso en el Ecuador? En el año 2011, Singapur hizo un estudio y demostraron que, por ejemplo, este sistema de prevención había reducido en 31.2% el reingreso en áreas como el de urgencia, generando un ahorro fundamental y una mucho mejor calidad de vida para su gente. Yo creo que este tipo de cosas se pueden hacer en el Ecuador y ya hay que comenzar a estudiarlas para planificarlas y aplicarlas ante el desastre que vemos del sistema de salud, que es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, y los derechos tiene que garantizarlos el Estado.
8:51. ¿Qué más podríamos destacar de esta importante entrevista que tenemos el día de hoy? Mire, algo que es clave y que permítame que lo repita, la austeridad no funciona. No funciona en ninguna parte del mundo. Se necesita inversión, fortalecer la demanda, construir seguridad jurídica y confianza para que vengan más capitales a la nación a generar empleo, ingresos, venta y por ende recaudación, y que esa recaudación le sirva al gobierno nacional para fortalecer aquellas áreas que son derechos del pueblo ecuatoriano como nutrición, seguridad, educación, salud y etcétera. El resto, existen mecanismos y herramientas que se las puede trabajar con el sector privado. A la larga, a la gente no le importa quién hace la obra o mejor el servicio, si lo hace el Estado o lo hace el mercado. Le importa tener la obra y el servicio para vivir bien. Es lo que buscamos todos y desafortunadamente eso no se está haciendo en el Ecuador. 8:52. Perfecto. Le queremos agradecer, Jorge Acaiturri, ex asambleísta del país y también concejal de Guayaquil, sobre este importante análisis que nos ha dado el día de hoy. Esperamos contar con usted en una próxima. Gracias y un saludo cordial para todos sus seguidores. 8:52, Galito.